Recién el que habló, el docente que está conectado con el usuario que se llama Meet49 es Martín, Martín Magallanes, quien el cuatrimestre pasado, o ya el anterior, no sé cuándo, actualizó estas diapositivas, lo cual agradezco y valoro muchísimo. Así que tenemos algo un poquito, o por lo más moderno, por lo menos estéticamente, y un poquito también más ordenado en cuanto a contenido. Entonces, paneles radiantes. Seguramente ustedes alguna vez ya escucharon hablar de por ahí un piso radiante, una losa radiante, y lo que hay acá es una imagen en un corte, ¿no? De un piso radiante exactamente. Y estuvimos hablando de equipos terminales alguna vez. Cuando hablamos de calefacción y equipos terminales, ¿les suena la palabra? La pregunta es si conocemos diferentes equipos terminales Sí, por o, ejemplo. Sí, claro, en este caso la losa radiante o los radiadores. exactamente. mm, ¿Por qué hago la aclaración? Acuérdense que nosotros tenemos por lo menos en todo lo que es acondicionamiento térmico, dos grandes grupos o tres grandes grupos de elementos. Tenemos por un lado lo que es la máquina térmica, es la máquina que nos va a producir calor o nos va a producir frío, pero en definitiva tiene alguna transformación de la energía, ¿sí? Ya sea que tenemos un combustible que quemamos, como puede ser gas, o sea eléctrico y sea un equipo de aire acondicionado. Eso es la máquina térmica. En el otro extremo tenemos estos equipos terminales, que son los equipos que se ocupan de transferir la energía hacia los locales y los usuarios que van a estar consumiendo esa energía en forma de calor, en forma de aire acondicionado, si es que estamos quitando el calor. Y en el medio lo que tenemos son los conductos que van a estar transportando los fluidos que se ocupan de alguna manera también de transferir la energía desde la máquina térmica al equipo terminal. Los paneles radiantes no son más que eso, otro equipo terminal distinto a los radiadores, obviamente, y que tienen la particularidad de estar embebidos dentro de algún cerramiento. En este caso lo que vemos es que está embebido en el piso. Y vamos a hacer una aclaración acá, y es que en realidad no solo pueden estar en el piso. Acá tenemos algunos ejemplos de paredes radiantes, no son las más habituales. Bueno, acá el de abajo a la derecha también es un piso radiante. También podríamos tener el ejemplo de un techo radiante. Y una pequeña aclaración, no es lo mismo piso radiante que losa radiante. Si bien en ambos casos, tanto el piso radiante como la losa radiante, tenemos la serpentina que termina materializando nuestro equipo terminal en el paquete de piso, en un caso va a estar por sobre la losa. Fíjense que lo que vemos acá a la derecha es que tenemos un edificio, obviamente, que está en construcción, pero que la losa ya está terminada, está finalizada, está hormigonada, y luego de que está terminada la losa, se empieza a disponer esta serpentina, que después vamos a ver que tiene la particularidad de aprovechar en algunos casos una malla plástica que se pone con una especie de forma de legos, que es esto gris que se ve acá, para hacer más fácil la colocación. Y luego de eso se va a verter el contrapiso, y por eso en realidad esto es un piso radiante. ¿Y por qué lo aclaro? Porque hay otros casos, aunque ya no tan habituales, en los que la serpentina iba embebida en la losa. Pero eso lleva a algunas dificultades que después lo vamos a estar hablando, por las dudas que me olvide. La más importante es que toda serpentina que esté embebida en la losa se tiene que aguantar el hormigonado, ¿no? Por lo cual esa serpentina va a tener que ser probablemente de un material resistente, como hierro fundido. Y hoy el material más típico es este que estamos viendo acá, que son unas mangueras plásticas. Yo no me acuerdo si después vamos a hablar específicamente de los materiales, pero son como unas mangueras flexibles que traen algunas ventajas que después vamos a hablar al respecto. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, yo voy a dar el silencio como que no hay dudas, pero avísenme porque por ahí se me cortó internet, me quedé hablando solo. A ver, no, están ahí. Veo que por lo menos María, que está con la cámara prendida, Ya estoy. me ayuda. Eso también se los digo, me ayuda que tengan la cámara prendida, aquellos que se sientan cómodos y puedan. De todas maneras, hoy no estoy, gracias, los que prenden. No tengo dos pantallas, así que o los veo a ustedes o veo la presentación, pero por lo menos cada tanto puedo hacer un alt tab y veo un poco sus caras, a ver si se entiende. Bueno, sigo. Entonces,
lo que tenemos acá a la derecha, una pequeña, pero muy pequeña y muy rápida repaso de cómo se transmite el calor, ¿no? Cómo es el intercambio de energía térmica en un medio. Y tenemos tres maneras principales de intercambiar energía. Una es por radiación, ¿sí? Cuando tenemos una fuente de calor, se está emitiendo cierta radiación a través de, ni siquiera necesitamos que haya un medio, ¿no? Incluso a través del vacío es que se puede transmitir la radiación. Luego tenemos lo que es la conducción, en este caso sí necesitamos un medio, necesitamos que haya un material. Si nosotros agarramos el mango de esta olla o de esta sartén y la sentimos caliente, es porque la energía llegó hasta ella a través de conducción. Y la convección es el intercambio de energía térmica producto del movimiento de fluidos, ¿no? Por eso acá adentro, en este caso, una olla con agua, el agua se va a terminar calentando en gran parte por convección, pero en el aire, donde nosotros estamos, nuestro medio, donde los usuarios viven y conviven, es el aire, ¿no? Dentro de los locales. Entonces vamos a tener que si un elemento, si nosotros tocamos el radiador o tocamos el piso de un piso radiante, puede ser que recibamos algo de calor a través de conducción. El aire se va a calentar y va a circular el aire y también vamos a recibir algo de energía a través de la convección. Y también, si no tenemos un cuerpo que se interponga con ese cuerpo caliente, vamos a estar recibiendo radiación de manera directa. ¿Alguno pregunta por ahí, no sé, de primaria, pero ¿cómo recibimos la energía, toda la energía que llega a la Tierra a través del Sol? ¿Cómo llega? Por radiación. Por radiación. Perfecto, clarísimo. Y les hago otra pregunta, esta no sé si la saben, pero el ser humano, ¿cómo creen que pierde la mayor cantidad de su energía calórica? Arriesguen, son tres, alguno que se Por anime. radiación. Por radiación, sí. Y esto es importante saberlo, porque si el ser humano pierde la mayor cantidad de energía calórica por radiación, lo más natural y lo más confortable para el ser humano es reponer esa energía también por radiación. De hecho, em, aquellos que tengan calefacción por aire acondicionado, obviamente en esos casos lo que sucede es que estamos ingresando aire caliente al ambiente y la mayoría del calor que recibimos es porque se calentó el aire que está a nuestro alrededor y lo recibimos por convección. Y es incómodo en varios sentidos. Es incómodo primero porque se seca el aire, ¿no? Al menos que haya una incorporación de humedad a propósito, ¿no? Pero se seca el aire, pero además no es la manera más cómoda de percibir el calor. Entonces, como nosotros gran parte la perdemos por radiación, también la perdemos en nuestra respiración, como, bueno, ustedes ya estuvieron viendo lo que es calor sensible y calor latente. Gran parte del calor lo perdemos a través de la respiración, otra parte a través de la transpiración. Lo lógico es que si perdemos gran parte por radiación, tratemos de recuperarla de esa manera. Y los paneles radiantes son el equipo terminal de los que estamos estudiando en la materia, que nos va a reponer y nos va a otorgar y transmitir la energía principalmente por radiación más que por convección y conducción. Entonces eso lo hace muy cómodo. Vamos a hablar después un ratito de las ventajas y desventajas de estos equipos, ¿no? Inclusive más que los radiadores, ¿no? Es gracioso que los radiadores se llaman radiadores. Sí, obviamente que transmiten, si uno se pone enfrente de un radiador, recibe su calor, pero basta con que uno interponga, no sé, algún elemento voluminoso entre el radiador y la persona y el usuario, y ya estamos perdiendo gran parte de ese calor que recibíamos. Y como el radiador es una fuente de calor puntual, es decir, está en un lugar, está contra una pared, está bajo una ventana o lo que sea, em, no es tan fácil recibir la radiación directa. En cambio, en los paneles radiantes, como el caso, por ejemplo, del piso radiante, que es el más común y el que probablemente todos ustedes vean y ejecuten en su vida profesional, la superficie del panel es tan grande que es mucho más sencillo recibir el calor por radiación. Acuérdense, interrúmpanme si tienen alguna consulta, duda o lo que sea. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de un concepto que es lo que se llama la sensación de calor, que acá primero vamos a ver rápidamente la fórmula. La sensación de calor es R más T dividido 2, siendo R
la temperatura media de los cerramientos de un local y siendo T la temperatura del aire. Es una definición que hacemos. La sensación de calor es simplemente esto y me sirve explicar esto por dos motivos. Uno, porque lo vamos a ver al final de la clase cuando veamos dimensionamiento de las serpentinas y los paneles radiantes. Y otro, porque quiero comentarles algo que está acá en el gráfico. Pero déjenme seguir desde arriba hacia abajo. Dice, la sensación de calor cuando la persona está en un ambiente va a depender de 6 variables distintas. Primero, la temperatura media de los cerramientos. Es decir, y cuando hablamos cerramientos, me imagino que está claro, ¿no? Pero cerramientos son todas las paredes, techo, piso, ventanas de un ambiente o local en el cual está el usuario. Segundo, la temperatura del aire. La temperatura del aire dentro de ese local. Tercero, la humedad, lo que se conoce como el grado higroscópico. Cuarto, el movimiento del aire. La velocidad del aire importa para la sensación de calor que siente una persona. Por eso, cuando tenemos calor, prendemos un ventilador de techo, un ventilador de pie, se aumenta la velocidad del aire alrededor nuestro y eso nos permite quitar el calor que está en la superficie de las personas, que ha llegado a la superficie probablemente por conducción y luego convección rápidamente, y renovamos el aire que está alrededor de las personas. La actividad que está realizando el usuario también influye en la sensación de calor. Dos personas digamos, dejamos quietas todas las otras variables, una está quieta, sentada, y la otra está haciendo actividad física, y por supuesto que esa persona va a tener mayor sensación de calor. Y el tipo de ropa o el abrigo también, por supuesto, que influye en la sensación de calor. Y acá hay unos ejemplos en los cuales se tiene la misma sensación de calor a pesar de que la temperatura interior o de los cerramientos no es la misma. Fíjense que en este caso tenemos una temperatura interior del aire de 15 grados y una temperatura de cerramientos media, ¿sí? Media. Habrá unos cerramientos a mayor temperatura y otros a menos, pero en media 21 grados. Y obviamente T más R es igual a 36, o sea que la sensación de calor va a ser se define como 18 grados. En este caso tenemos una temperatura de cerramientos de 20, interior de aire de 16, es también la misma sensación de calor, y en este caso que tenemos 18 y 18 es también la misma sensación de calor. O sea que nosotros, si bien dijimos que la sensación de calor depende de todas estas cosas, de estas 6 variables, lo cierto es que las únicas dos que nosotros vamos a estar evaluando para el dimensionamiento de nuestros paneles radiantes son estas, la temperatura del aire y la temperatura media de los cerramientos. Bueno, ya hablamos de que paneles radiantes no son solo pisos radiantes o losas radiantes, sino que podemos tener techos radiantes o paredes radiantes. Y fíjense que acá hay un gráfico donde vemos en corte una persona y cuál es la temperatura o el calor ideal que debería estar recibiendo esa persona para recibir el máximo confort posible. Lo que le gustaría a esa persona para estar y sentirse cómodos, perdón, disculpen que voy a silenciar el celular, me olvidé hacerlo. Lo que necesitaría esa persona para estar cómoda es que en la parte inferior, en los pies, donde por ahí tenemos menos circulación sanguínea, haya un poquito más de temperatura y cerca de la cabeza tengamos menor temperatura, porque si no nos sentimos como un poco como abombados, nos molesta. Y fíjense que acá tenemos distintos paneles radiantes en función de dónde está la serpentina y el elemento que desprende el calor colocado, y el suelo radiante es el que más se parece al calor ideal. En cambio, si vamos, por ejemplo, al techo radiante, lo que va a suceder es que recibimos tanta radiación de la parte de arriba que en la parte superior hace más calor, no es lo más cómodo del mundo. En la pared radiante se parece también un poco más al calor ideal, y bueno, acá en estos casos radiadores o paneles o convector no son casos de paneles radiantes, pero lo están poniendo acá simplemente para comparar y demostrar que tampoco son el calor más ideal. Y bueno, esta es una tabla que después vamos a utilizar. Sepan que en función de la ubicación del panel radiante, ya sea esté en el piso, paredes o techo, la cantidad de calor transmitido varía en su porcentaje en radiación y convección. Cuando está en el piso, recibimos un 55% del calor en forma de radiación y un 45% en forma de convección. En cambio, cuando está en el techo, en el otro extremo, recibimos muchísimo más por radiación, que si bien yo les dije al principio de la clase, es cómodo para el usuario recuperar calor por radiación porque es la manera natural en que la perdemos,
el calor está principalmente situado en la parte superior y eso es incómodo para el usuario. Detalle, acuérdense, y esto seguramente ya lo han dicho, y si no es uno de los conceptos, creo que más relevantes para mí en lo que hace a acondicionamiento térmico, que nosotros nunca, perdón, pongo la cámara un segundo, nosotros nunca acondicionamos espacios térmicamente. ¿Qué acondicionamos nosotros? No sé si lo dijeron, pero nosotros queremos acondicionar personas. Y esto es muy importante, tanto para acondicionamiento térmico de verano o de invierno. Nosotros no nos importa que un espacio tenga confort, nos importa que los usuarios tengan confort, ¿no? Así que eso ténganlo bien en cuenta porque en función de eso nos va a importar, por ejemplo, cómo elegimos los equipos terminales, tanto en, perdón, una vez que los elegimos, obviamente distintos sistemas de acondicionamiento térmico tendrán ventajas y desventajas, pero una vez que ya definimos cuál vamos a utilizar, el equipo terminal y la ubicación de ese equipo terminal, la ubicación del panel radiante en el piso o el techo o en la pared, o la ubicación de cada uno de los radiadores que vayamos a poner, o la ubicación también del conducto de mando y por dónde va a estar la reja que esté enviando aire acondicionado al usuario, aire acondicionado frío o caliente, todo eso lo vamos a definir en función de dónde van a estar los usuarios viviendo y ocupando ese espacio. Entonces, si es una oficina, es importante que yo conozca el layout de la oficina, el layout de dónde van a estar los muebles, dónde va a estar cada usuario sentado. Si es un gimnasio, necesito saber dónde va a estar la gente que va a estar haciendo actividad física y dónde va a estar la gente que pueda llegar a ser espectador. Porque a cada uno de ellos tengo que darle el mayor confort térmico que pueda. Y por último, acá abajo a la derecha dice, la temperatura de la superficie del panel radiante no debe sobrepasar los valores indicados en la tabla siguiente a efectos de no dañar cerramientos y o revestimientos ni causar incomodidad a las personas. Si, por ejemplo, el panel está colocado en el piso, necesitamos que la temperatura de la superficie del panel radiante sea igual o menor a los 29 grados. ¿Por qué? Porque también tengan en cuenta que el ser humano tiene una temperatura corporal de 36, 37 grados. Cualquier temperatura que nosotros percibamos por encima de ese valor ya nos empieza a quemar después de un tiempo. O empezamos a sentir una sensación de calor que quizás no es sostenible. Entonces, si nosotros tenemos un piso radiante que estuviese a 49 grados, como por ejemplo es el caso en unas paredes, y andamos descalzos, nos vamos a empezar a quemar. Es cierto que ese piso todavía tiene un coeficiente de transmisibilidad térmica, donde se va a estar calentando antes, no sé, si tenemos pisos cerámicos o si hay una alfombra en el medio, se va a estar calentando y no recibimos la temperatura directa. Pero bueno, esto es una tabla que debemos respetar y saber que no podemos tener, como quizás en el caso de los radiadores, agua a 80 grados dentro de nuestra serpentina, porque el radiador puede estar bastante más caliente que unos 29 o 49 grados, pero los paneles radiantes no. No solo por el confort de las personas, sino también se puede empezar a degradar ese cerramiento donde está embebida la serpentina. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Consultas? Bueno, gracias a alguien ahí que hizo no con la cabeza, por lo menos es algo. Sepan que si no, es muy aburrido, siento que le hablo a... Iba a ser una pared, pero no es una pared, es una pantalla nada más. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de tipos de serpentinas, ya mandándonos, o sea, saliendo un poco de la parte teórica y mandándonos a cómo es la ejecución de esto en una obra, en un proyecto. Tenemos acá en una vista en planta de un local, probablemente una habitación, el ingreso a un departamento, ¿no? Parece que acá hay un ascensor, se está ingresando al departamento, y lo que se ve es una serpentina simple tipo parrilla. ¿Por qué tipo parrilla? Bueno, porque fíjense que acá tenemos también la montante, ¿sí? Que está bien identificada como montante 1. Tenemos una válvula de control, una válvula una válvula de ajuste de caudal, ¿sí? Que nos permite abrir o cerrar esa válvula para que ingrese mayor o menor caudal. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Y
el fluido, que va a ser agua en este caso, va a estar circulando a través de esta serpentina y luego va a tener la posibilidad de desviarse en cada uno de estos desvíos para ir completando la vuelta y salir al retorno y comunicarse con los otros pisos. Entonces, si esto es un edificio de propiedad horizontal de varios pisos, tendremos esta montante que recorre todos los pisos y en cada piso tendremos una derivación para ir hacia la serpentina de ese local. Em, ¿qué les iba a decir cuando nombré la válvula ajuste de caudal? Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque el proyectista va a diseñar un caudal ideal o un caudal teórico para esta serpentina, y después resulta que cuando vamos a poner en funcionamiento todo el sistema, quizás necesitemos cerrar o abrir un poco el caudal. Idealmente, el usuario final no va a estar tocando estas válvulas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, hacia el final de la clase van a tener como el panorama completo y quizás lo comprendan mejor, pero vamos a ver que nosotros vamos a hacer nuestro balance térmico, en función de eso vamos a determinar la cantidad de calor total que necesitamos entregarle a una vivienda, y en función de eso vamos a dimensionar nuestra máquina térmica. Vamos a dar cuenta que es una caldera. Esa caldera va a estar funcionando de manera tal de producir las calorías necesarias para toda la unidad. Y supónganse que tenemos, no sé, 10 circuitos, o sea, 10 serpentinas adentro de esa unidad funcional. O 10 serpentinas al edificio, no importa, ¿no? En total, en toda mi instalación. Y de repente, a 5 de esas serpentinas les cierro la válvula ajuste de caudal a tope, de manera tal que no circule nada de fluido. Bueno, obviamente este panel dejó de entregar energía hacia el local porque no tengo agua circulando, pero se me empieza a desbalancear el sistema. Tengo una caldera que está sobredimensionada, probablemente produciendo la misma cantidad de poder calorífico, porque eh, ya vamos a ver un poco también después de los sistemas de control que tenemos, si vamos a tener termostatos que hacen que arranque, pare la caldera o no. Pero sepan ustedes que en estos casos no está idealmente pensado para que el usuario regule la temperatura abriendo o cerrando las llaves de paso, las válvulas de ajuste caudal. Se supone que la regulación de temperatura tiene que estar dada por un termostato dentro del local, y que si uno tiene mucho calor, baja el termostato y dice, no quiero más que hagan 22 grados adentro de este local, ahora quiero que hagan 20. Entonces va a empezar a bajar la temperatura y recién cuando tengamos menos de 20 grados, se va a prender el termostato, no cuando haya menos de 22. ¿Se entiende esto por ahora? Perdón, entonces, ¿cómo bajar la temperatura? O sea, dijiste que no es a través de regular el caudal, pero el termostato... Es Bien, no es a través de regular el caudal de manera física, poniendo la obstrucción a través de cerrar o abrir esta válvula. Lo que sucede es que si nosotros tenemos un termostato, el termostato con quien se comunica es con la máquina térmica, con la caldera. Ya lo vamos a ver también más adelante, más claro, una imagen de una caldera mixta, pero el termostato le dice a la caldera, prendete o apagate. Entonces, si ustedes tienen un termostato y ese termostato está seteado para 22 grados, por ejemplo, cuando ese termostato vea que tenemos menos de 22 grados, le va a decir a la caldera, prendete. La caldera se va a prender, va a empezar a subir la temperatura en el local, y cuando llegue quizás a los 22 o 23 grados, siempre tiene como más o menos 1 o 2 grados, cuando llegue a los 23 grados, el termostato le va a decir a la caldera, apagate, porque ya llegamos a la temperatura que el usuario quiere que tengamos en este local. ¿Se entendió, Matías? Sí, perfecto, gracias. Sí, ok. Si no, Pero avísenme. una Sí, consulta, si hay múltiples usuarios, o sea, se empieza a complicar. claro, Hay que ver si tenemos un sistema de producción de calor individual o compartido entre, por ejemplo, todo un edificio con varias unidades funcionales. o sea, si Cuando tenemos si cada departamento tuviera su propia caldera, ahí no habría problema, pero si tenés uno central, Exactamente. ahí ya no podés jugar con el termostato. Mira, no, es muy difícil. Lo que se necesita ahí es que el instalador del sistema ponga bien a punto todo el sistema. Ahí sí el instalador quizás pueda abrir o cerrar un poco esta llave de paso para regular el caudal. Pasaba por ejemplo, en el edificio donde vivían mis abuelos. Yo no me acuerdo ahora qué pisos eran los de abajo de todos, los de arriba de todo, pero mientras unos se morían de calor, otros se morían de frío en invierno.
Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, directamente que nadie se puede morir de frío y los que se mueran de calor que abran la ventana. Esa no era la solución Eso adecuada. La pasa. solución adecuada era llamar a alguien que calibre el sistema y que esa persona ponga un termómetro, y de hecho esta es la manera de calibrar un sistema. Hay que poner un termómetro en o todos los locales, o por lo menos los locales representativos, hacer entrar en régimen el sistema y fijarse si tenemos diferencias de temperatura. Si nuestra temperatura objetiva eran 22 grados y de repente en un local tengo 22 grados, o en la mayoría tengo 22, pero en uno tengo 26 grados, bueno, tendré que ir y cerrarle la válvula justa de caudal. Probablemente con una diferencia tan grande lo que pasó es que el proyectista diseñó mal la serpentina, le puso un diámetro demasiado grande o le puso unos metros de serpentina demasiado extensos, y lo único que nos queda ya en este momento es regular la válvula ajuste caudal. Estamos. ¿Bien? Ok. Acuérdense que siempre, obviamente, a través de la serpentina, cuando está en funcionamiento la máquina térmica, tenemos que el fluido está circulando constantemente, ¿no? Y está haciendo este circuito, viene por el montante, pega la vuelta por toda la serpentina y se va luego por el retorno. ¿Y alguien se acuerda cuál es el fenómeno natural por el cual circula un fluido calefactor dentro de un circuito? Por termosifón. Termosifón. Termosifón, sí. ¿Alguien se anima a explicar muy brevemente qué es el termosifón? Por diferencia de densidad se movía el agua naturalmente. Correcto. Bien, como dice Daniel, si nosotros tenemos, por ejemplo, una caldera donde el agua sale, vamos a decir cualquier cosa para un radiador, sale a 80 grados o a 70 grados, el agua en ese punto está a 80 grados y a medida que empieza a circular por el edificio, empieza a subir, si tenemos la caldera obviamente en el subsuelo, por ejemplo, empieza a subir por la montante para repartir el fluido calorífico hacia todos los pisos, empieza a perder calor, porque cada vez que pasa por un radiador, ese radiador entrega calor al local y a los usuarios que están en el local, y el agua sale del radiador a menor temperatura, si entró a 70 grados, por ahí sale a 60, si entró a 80 sale a 70, y sigue su camino con menor temperatura. Entonces, el agua que está en la parte superior del edificio está a menor temperatura que el agua que está en la parte inferior, apenas prendemos el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua caliente es menos densa que el agua fría, entonces el agua caliente tiende a subir naturalmente hacia arriba para ocupar las partes superiores del sistema, ¿no? Y eso es lo que se conoce como termosifón, o también se la llama circulación natural. En el caso de los paneles radiantes, el termosifón o circulación natural no se va a dar. Había una, y ahora les voy a decir por qué, había una regla que ustedes tienen que colocar los radiadores bastante cerca de los montantes, ¿no? ¿Se acuerdan de esa regla? ¿La vieron ya? ¿O esa es la que ven la semana que viene? Martín, más allá en esa ayuda. No, eso lo van a ver la semana que viene. Bueno, listo. Entonces me adelanto un poquito a lo que van a ver la semana que viene, cuando vean específicamente proyectos de radiadores. Los radiadores van a tener que colocarlos cerquita de la montante y el retorno, porque si ustedes tienen la montante y el retorno acá, salen con una cañería que esté embebida por la pared, por ejemplo, pegue toda la vuelta por acá, pase por abajo en la ventana y llegue hasta acá, y acá pongan su radiador, todo este desplazamiento en horizontal es tan largo que el agua va a preferir directamente quizás ni circular por todo esto y va a seguir de largo, porque el agua sigue las leyes de la naturaleza es vaga y siempre encuentra el camino de menor resistencia o el camino de menor gasto energético. Entonces, por eso lo tenemos que tener bien cerquita. Y si lo tenemos lejos, además, lo que empieza a pasar es que las pérdidas por rozamiento, ¿sí? Son tan grandes las pérdidas de caudal, ¿no? Digamos, son tan grandes que empieza a hacerse dificultosa la circulación. Por eso, ya vamos a ver más adelante, que en los casos de paneles radiantes no vamos a poder tener termosifón o circulación natural, sino que lo que vamos a tener son lo que se llaman unas bombas recirculadoras. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo último que tengo para decirles acá de el... Ay, perdón, yo hace un rato estaba marcando con el mouse y me parece que no aparecía. Yo les decía que la montante... ¿Ven ahora mi mouse? ¿Alguno que me diga con el Sí, micrófono? sí, a ver. Ahora Ahora sí. sí, claro.
Yo antes les decía, en el caso de un radiador, que si tengo los montantes acá y pongo el radiador en la pared opuesta, acá arriba, ¿sí? Iba a tener todo este desarrollo de cañería horizontal que me dificultaba el termosifón. Lo último que tengo para decirles de esta imagen que estamos viendo, de este circuito número 1 en planta, es 3 o 4 cosas. Primero, vamos a indicar, siempre que hagamos este tipo de planos, la serpentina de qué material es. En este caso, se está diciendo que es de hierro negro. Segundo, vamos a indicar el diámetro. Toda esta serpentina es de 13 milímetros de diámetro. Y después vamos a poner la longitud real que tenga esta serpentina, todo este desarrollo, ¿sí? Si sumamos todos los metros de cañería que tenemos acá adentro, esa es la longitud. Y el paso es la distancia que tenemos entre dos hileras sucesivas de nuestra serpentina. Y por último, déjenme decirles algo, que ¿ustedes creen posible que esto es factible o que es cómodamente practicable con un material como una manguera plástica? Vuelvo un segundo para mostrarles esta imagen, o esta. Fíjense la Para mí se particularidad. complica un poco en las uniones, ¿o no? Exactamente. Una de las grandes ventajas de utilizar este material es que no hay uniones. Yo voy a tener una única unión donde tenga mi montante y mi retorno, pero después el resto de la serpentina es única, sin uniones, ¿no? Esto que se ven acá son grampas nada más que lo están agarrando al piso, pero no tiene uniones. Y eso es una gran ventaja porque siempre las uniones en una instalación son un punto de posible riesgo de fuga del fluido que estoy transportando. Entonces las tratamos de evitar y obviamente podemos hacer uniones con este material, sí, vienen unas piezas especiales para hacer una unión. De hecho, cuando nos unamos al montante y al retorno hay que hacer una unión, no nos queda otra, pero lo tratamos de evitar, ¿no? Entonces, esto viene en rollos, acá se ve en rollos muy largos, no me acuerdo ahora de hasta cuántos metros, de Hay manera algunos tal, de 100 ahora. ¿cómo, perdón? ¿Hasta No, que hay 100? algunos de 100. En general vienen de 50, pero hay algunos de 100. Bien, perfecto, gracias por el aporte. Así que la idea es que nosotros lo cortamos únicamente cuando terminamos una serpentina para todo ese local. Bueno, en el caso Ahora una del... consulta. Sí, por supuesto. No entendí por qué no había termosifón en los paneles radiantes. Porque tenemos dos inconvenientes. Primero, que el desarrollo del equipo terminal, es decir, de la serpentina, es tan extenso dentro de cada local que se dificulta que naturalmente suceda ese termosifón. El termosifón funciona si tenemos un fluido circulando. Y como les dije antes, digamos, el fluido va a responder a las leyes de la física, y la física, la naturaleza es un poco vaga y va a buscar siempre la ley o el camino de menor resistencia. Entonces lo que va a terminar pasando es que el agua va a terminar circulando únicamente por el montante y retorno y no va a querer entrar de alguna manera serpentina. Si nosotros forzamos la circulación, le ponemos un poco más de presión a esa circulación, vamos a lograr que el agua ingrese a la serpentina. Y además, por otro lado, bueno, ya está, tenemos tantas pérdidas, digamos, tenemos un desarrollo, ahora vamos a hablar al final y quizás esto les quede más claro también cuando vean la clase que viene en cuanto al cálculo de las montantes y los retornos, que eso lo van a ver la clase que viene. Es muy importante el rozamiento que tenga nuestro fluido contra el conducto que lo transporta. Ese rozamiento nos va a decir, bueno, ustedes se acuerdan, supongo que vieron hidráulica, ya no me acuerdo si se llama hidráulica aplicada, general o cómo, pero todos la vieron, ¿no? Bueno, ustedes ahí vieron lo que eran las pérdidas por rozamiento con el conducto que está transportando el fluido, y eso es fundamental después para poder dimensionar nuestras cañerías. Bueno, acá tenemos una extensión tan larga de conductos que el rozamiento es muy alto, y eso nos obliga a que para vencer eh, toda esa resistencia, sí o sí tengamos que poner una bomba a propósito. No sé, Daniel, si con esto contesté o todavía quedan dudas, no hay problema en que repreguntes. No, se entendió perfecto. Ok, bueno. Y en el caso entonces acá de una serpentina tipo parrilla, donde tenemos todas estas uniones, la podíamos entonces ejecutar con hierro negro, no en el caso de una manguera. Una de las pocas ventajas de este tipo de disposición de la serpentina es que
la distribución de calor y las pérdidas que tenemos en cada uno de estos pasos es uniforme, ¿no? Eso desde un punto de vista hidráulico, hidroestático. Pasé ahora a la siguiente, estamos viendo una vista en planta del mismo local, pero ahora lo que tenemos con el mismo montante, mismo retorno, es una serpentina simple, continua. Vamos a ver ahora en la próxima filmina por qué le decimos simple, pero por qué le decimos continua creo que es evidente, ¿no? Arranca en un punto, no tenemos ninguna sola unión y va pegando toda la vuelta. Esta es una serpentina también, en este caso de hierro negro, que, bueno, obviamente es mucho más fácil colocar y doblar una serpentina plástica que una serpentina de hierro negro, pero se puede también hacerla de hierro negro con todas estas curvas. Y acá hay una diferencia. Esta se llama también simple, pero es en espiral. ¿Y por qué es en espiral? Porque fíjense que vamos a seguir el circuito. Teníamos una caldera. Perdón, todas estas imágenes están sacadas del trabajo práctico de paneles radiantes que ya está resuelto y que ustedes no tienen que resolver. Sí tienen que exponer o resolver en las mesas con sus docentes. No recuerdo cómo estamos siguiendo este año la dinámica. Así que sí lo tienen que estudiar, tanto la memoria descriptiva y la memoria de cálculo, como los planos, ¿no? Pero sepan que ahí está sacado. Y recuerden que también hay unos apuntes del cátedra que yo no les recomiendo, les pido que estudien y lean, porque hay información ahí que complementa la información de la clase, ¿no? Y eso es para todos los temas, mi recomendación. Bueno, en este caso estamos viendo una vista en planta de una unidad funcional que tiene su propia caldera, es decir, que la producción de calor para este caso es individual, no es colectiva para todo el edificio. Tiene su propia caldera, tiene un colector de mandos integrados, que ahora en un ratito vamos a ver de qué se trata, y de acá sale, digamos, no es montante, porque no hay una montante que recorra otros pisos, porque solamente estamos dando provisión de agua para calefacción a este piso. Entonces tenemos lo que sería quizás un mando y un retorno, y en la salida de mando fíjense el recorrido que hacen. Sigan el mouse conmigo, fíjense cómo se está metiendo. Y en este caso es en espiral, que se contrapone a lo que estábamos viendo antes, que va por un punto y sigue una línea, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre este caso y este otro caso? Bueno, que en este caso el agua en la parte superior de la pantalla va a estar más caliente que en la parte inferior. Entonces, el calor quizás no lo llegamos a percibir, pero quizás sí lo llegamos a percibir. No es tan uniforme en todo el local como sí lo será acá. Fíjense que acá lo que está pasando es que el calor se distribuye de manera más uniforme a lo largo del espacio visto en planta, porque siempre obviamente se va a ir enfriando el fluido a medida que va avanzando, y el fluido es siempre agua, y tenemos una distribución más pareja. De hecho, acá están aprovechando y pasan por el baño también para proveer un poco de calor al baño. Esto hay que mencionarlo. No solamente pasamos y listo. Tenemos que ver que los metros de cañería que tenga acá sean suficientes para responder a las necesidades térmicas de este baño. Vamos a verlo más adelante. ¿Consultas, dudas hasta acá? Una consulta. La caldera uniforme no es solamente en la serpentina simple en espiral. Esto es como un ejemplo que se dio tanto Pará, perdón, me perdí. Lucas, te interrumpo porque arrancaste diciendo la caldera uniforme. que la ¿Y qué es la caldera uniforme? La serpentina simple en espiral sería, podría tener una montante y un retorno como en los otros ejemplos. Sí, bien. Okay. Ahí entendí lo que preguntás. Sí, esto es una particularidad. Cuando ustedes abran el plano, van a ver que el edificio de este trabajo práctico tiene todos la mitad de los departamentos, no me acuerdo si era el frente o el contrafrente, pero la mitad tiene un sistema de producción colectivo, ¿no? Para todo el edificio. Y la otra mitad, por el contrafrente, tienen todos sistemas individuales. Esto es una locura. Si vos ya pusiste un sistema colectivo para todo el edificio, en realidad todo el edificio lo manejás así. Pero la cátedra aprovechó esto para, en un solo plano, mostrar los dos ejemplos. El hecho de que sean espiral o continua no tiene nada que ver con el tipo de producción continua e individual. Acá podríamos tener claramente también una en espiral, y acá también podríamos tener una claramente continua.
Perfecto, gracias. Rápidamente, ya que nos metimos en este tema, ventajas y desventajas de producción individual o colectiva para un edificio de propiedad horizontal. Yo creo que la gran ventaja de la producción individual es que el usuario tiene mayor control de la temperatura que desea y del gasto que desea tener. Pero por el otro lado, la desventaja es que desde el punto de vista de eficiencia energética, no es tan eficiente. Es mucho mejor tener una única caldera en ese sentido para todo el edificio, donde en un único punto se produce la energía y se distribuye al resto de los ambientes del edificio. Bueno, en este caso tenemos una serpentina que le estamos llamando en serie, es una serpentina continua, pero ya no es simple. ¿Por qué no es simple? Porque está en serie. Tenemos que desde el montante, vamos a ver dónde está acá, montante 1 y retorno 1, tenemos nuestra válvula de ajuste caudal, tenemos la temperatura de entrada 1, ¿sí? Acá estamos indicando una variable que es la temperatura de entrada 1. Vamos a tener un desarrollo de nuestra serpentina, en este caso simple, no en espiral. Después vamos a ir hacia otro ambiente, por eso es una serpentina en serie, y vamos a tener un desarrollo de nuestra serpentina, y vamos a tener una temperatura de salida 2 hacia el retorno, y fíjense que la temperatura de salida 1 del local 1 es coincidente, obviamente, con la temperatura de entrada 2 del local 2, lo cual va a significar que el agua dentro del baño, de la espiral que está en el baño, perdón, de la serpentina que está dentro del baño, es menor que el agua que está acá, la temperatura. Quizás habría que verlo, ¿no? A ver, hay que ver qué es lo que da el balance térmico, pero suele pasar que están mal proyectadas y uno en el baño se muere de frío. Y en el baño es donde menos te querés morir de frío, porque es el lugar donde necesitas la temperatura más caliente. ¿Alguien ve alguna particularidad en esta imagen respecto al paso de la serpentina? Que no es constante. Es variable Exacto, exacto. ¿Y por qué? acá. ¿Casualidad o a Y propósito? capaz más cerca del exterior, que querés reflexionar más, o sea, como está cerca de... Sí, No sé si es más cerca del la exterior. palabra no sé si es más cerca del exterior, ¿no? Porque esta podría ser Es que ahí ya está más fría el agua, o sea, está más lejos del montante. No, tenía que ver con dónde está ubicada, ¿no? Por dónde estamos ubicados visto en planta. Lo que pasa, quien dijo más por la cerca del exterior ventana. estaba bien orientado. Yo lo que quiero aclarar exactamente, cerca de la ventana. Por eso es que porque este podría ser un muro medianero que también da al exterior, pero esta ventana, las ventanas, las aberturas, son lugares donde perdemos gran cantidad de calor. ¿Por qué? ¿Cómo es el K de una ventana frente al K de un muro? ¿Qué era el K? Mayor Vamos por ahí. El coeficiente de... transmitancia térmica. Exactamente, transmitancia No sé térmica. qué lo dijo. Entonces, Alguien lo dijo por ahí. sí, A ver si lo repite. ¿Cómo? sí creo que Delfina dijo, ¿no? En la Coeficiente de ventana transmitancia mayor. térmica. No, si Sí, era sí, mayor o la menor. ventana El de la Ah, ventana, perdón, alguien lo dijo. dale. Eso, repita. Bien, clarísimo, es mayor. Quiere decir que la transmitancia térmica, la capacidad de transmitir calor de un medio al otro, es mayor en la ventana que en un muro, ¿no? Es un aislante más pobre la ventana que el muro. Entonces, por ahí vamos a perder mucha energía y por eso es que vamos a ajustar el paso para que sea más pequeño. Y un paso más pequeño significa mayor cantidad de calor irradiado por metro cuadrado de superficie. Bueno, avanzo. Este es un caso muy similar, una serpentina continua, no en espiral, pero ahora en vez de ser en serie es en paralelo, ¿no? Es esa particularidad. Salimos acá del montante, tenemos la válvula de ajuste de caudal, temperatura de entrada 1 y temperatura de entrada 2, muy similares por supuesto, y eso nos va a permitir dar un calor más uniforme a ambos locales, cosa que acá no sucede, el calor es mayor en este ambiente que en este ambiente. Y ojo, porque dije algo incorrecto, el calor no es mayor acá que acá. La temperatura del agua dentro de la serpentina va a ser mayor acá que acá. El calor entregado va a depender de la longitud de la serpentina y el paso de la serpentina, ¿no? Y puede suceder el caso también de que tengamos una serpentina mixta, por ejemplo esta que está acá, donde
tenemos una serpentina, tenemos dos locales que están a su vez en serie y en paralelo. Bueno, quiero escucharlos a ustedes, ahora vamos a revisar juntos, pero ¿cuáles creen que son las ventajas y desventajas frente a otros sistemas de los paneles radiantes? Que capaz no son muy eficientes técnicamente. ¿Cómo que no son muy eficientes? ¿Cuánto, Matías? Perdón, no escuché. Que capaz pierden mucha energía en poder calentar el ambiente, digamos, por las pérdidas que tiene. No me suena porque cuando yo hablé de pérdidas me refería a pérdidas por rozamiento, ¿no? Pérdidas de carga hidráulica por rozamiento, lo cual me obliga a tener una bomba recirculadora. Pero la pérdida de energía, a ver, nosotros queremos transmitir energía de nuestro fluido calefactor al ambiente y al usuario, eso sin lugar a dudas. Entonces, el hecho de tener una serpentina extensa es justo lo que quiero por ahí, perder energía hacia el usuario. Donde no quiero perder energía es en aquellos lugares donde no estoy calefaccionando un ambiente o no va a haber un usuario viviendo. Eso es en los montantes y en los retornos. Entonces va a ser muy importante, y esto, aunque esté hablando de paneles radiantes o de radiadores, mi montante y mi retorno va a tener que estar bien aislada. Le vamos a tener que poner a esa cañería un aislante térmico alrededor. Y ahí es donde puedo tener pérdidas que no quiera tener, pero tengo los mismos metros de montante y retorno, ya sea que tenga un panel radiante o tenga un radiador. Así que, no sé, Matías, si Capaz te como, convencí o no. No, sí, o sea, entiendo lo que decís. Yo capaz iba No, al sí. lado de gasto energético, ¿no? De esto de tener que usar la bomba recirculadora y... Ah, ok. Bueno, sí puede ser, pero son bombas de muy baja potencia. Ah, no me acuerdo, pero estamos hablando alrededor de 2 HP o algo así. Podría llegar a ser, pero por ahí se compensa con otras ganancias. Ahora lo vamos a ver. Ok. capaz como ¿Delfina? desventaja, habíamos visto también de si llega a haber una pérdida o lo que sea con el tema de las uniones y eso, o sea, si ya tener una pérdida tenés que romper el contrapiso, o sea, tenés que romper el solado, la losa hasta llegar al sistema y encontrar dónde tenés la pérdida y todos esos costos capaz se elevan mucho. Y como ventaja, nada, Clarísimo, como ventaja el confort que puedes tener y yo creo que en realidad en cuanto a costos en la vida útil, costo de energía vas a tener menos porque nada, al final es calentar agua, no me parece que se gaste tanto y el usuario recibe bastante confort. No sé. correcto, hablaste de varias cosas. Por un lado, la primera que nombraste es la desventaja y muy importante de que si tenemos pérdidas, si tenemos que hacer una reparación, esa reparación es muy costosa y difícil porque tenemos que romper nuestro cerramiento donde está embebida la serpentina. A veces, en algunos casos, cuando hay una pérdida, eh, es más fácil o se termina optando, por lo menos, por anular ese circuito y optar por calefaccionar ese ambiente de otra manera. No sé, poniendo una estufa o lo que sea, ¿no? Hablaste de ventajas como la eficiencia, sí puede llegar a ser. Sabes que yo igual no tengo bien fino el número, no sé si alguien lo tendrá, y con esto obviamente siempre invito a María y Martín Magallanes, si tienen datos, apórtenlos siempre, ¿no? E interrúmpanme como uno más y aporten. No tengo el dato bien claro de a fin de mes que la cuenta de gas para quién es más baja, si para alguien que tiene un panel radiante o radiadores. No sé. Buenas, Gonza. Sí, eso es un tema que estuve investigando porque siempre sale esta pregunta. Lo que pasa con este sistema básicamente es que por ahí lo que es la instalación suele ser un poquito más caro. Pero después, en la vida útil, mes a mes, pagarlo, como dijo bien Delfina, vos tenés que calentar agua simplemente, y no solo eso es una ventaja, sino que es agua a una menor temperatura que si fuese otro sistema. Entonces ahí es donde estás haciendo un ahorro, y bueno,
si vos lo cuidás y funciona bien y se instaló bien, a lo largo de la vida útil te va a terminar dando una ganancia, pero sí lo que es el gasto inicial es un poco más importante que con otros sistemas por ahí. Bien, clarísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar. Acá están pensadas algunas ventajas y desventajas ya. Vamos a leer juntos la lista de ventajas. Calor uniforme. Como le dijimos, el calor no es puntual, como suele suceder en el caso de los radiadores, sino que está distribuido en todo el local, a lo largo de todo el local. Ventilación. Esto no lo habíamos hablado, pero en respecto a ventilación, tiene que ver justamente con una desventaja. Así que permítame saltar un segundito a la desventaja, esta inercia térmica, y después vuelvo a la ventilación. ¿Qué es la inercia térmica? ¿Alguien me lo sabe explicar? ¿Tarda más en enfriarse? ¿O se mantiene más el calor? Sí, exactamente. Tarda más en enfriarse y tarda más en calentarse. Uno, por ejemplo, el aire acondicionado, ya sea que lo pongamos en frío o en calor, tiene una inercia térmica muy baja. Por ejemplo, yo en este momento tengo el aire acondicionado prendido. Cuando lo prendí, enseguida sentí el ambiente a la temperatura que yo quería. Tardé menos de 5 minutos. Y si lo apago y sigue haciendo calor, en 5 minutos otra vez me estoy muriendo de calor. Entonces, la inercia térmica de un aire acondicionado es muy baja. No se mantiene la temperatura a lo largo del tiempo. Una vez que ya no está en la máquina térmica funcionando, me refiero, ¿no? Perdón. En cambio, cuando tenemos un panel radiante, lleva mucho tiempo, cuando está apagada la máquina térmica, la caldera, lleva mucho tiempo desde que yo prendo la caldera a que el local llegue a la temperatura de diseño. Y lo mismo, una vez que apago esa caldera, la producción de calor, tarda mucho tiempo también en empezar a perder temperatura el local. Y eso tiene que ver justamente con la ventilación, porque nos permite a los usuarios, si nosotros tenemos, por ejemplo, un panel radiante, un piso radiante, abrimos la ventana, va a entrar aire, va a circular aire fresco, pero en el momento en que cerramos la ventana, enseguida la temperatura del local vuelve a estar donde estaba. Y esto también está relacionado al hecho de que en los paneles radiantes, la mayor cantidad de calor el usuario la recibe por radiación. Entonces, en el momento que dejó de haber aire frío, ya mi sensación de calor vuelve a acomodarse muy rápidamente. Si me, Eso hace que... si me Sí, permitís, sí. Gonza, Obvio. esto se puede ver claramente, por ejemplo, si se imaginan en un fogón de noche, se acercan al fogón y sienten el calor enseguida, a pesar de que están rodeados de frío, ¿no? Por decirlo de una manera. Bueno, ese efecto más o menos parecido es lo de los paneles radiantes y lo que te permite hacer esta ventilación. Exactamente. Seguimos al que le sigue saludable. ¿Por qué decimos que es saludable? Bueno, justamente porque podemos ventilar con frecuencia sin que el usuario corra el riesgo de estar enfriando todo su ambiente y sea reacio a ventilar. Además, no tenemos recirculación de aire, como puede ser un sistema de acondicionamiento térmico por aire acondicionado colectivo, donde en definitiva, a pesar de que tenemos filtros, el aire que está entrando a un local pasó previamente por otro local. No ocupa lugar, se refiere a que no ocupa lugar de mobiliario. No tenemos que luchar contra el hecho de pensar dónde vamos a estar poniendo mi equipo terminal. Lo comparo con los radiadores. Si yo tengo radiadores, bueno, voy a tener que mirar muy bien la planta, porque no puedo poner el radiador donde está la cama o donde va a ir un mueble con el televisor, ¿no? Así que en ese sentido no ocupa lugar. Bueno, economía, por lo que ya explicó Martín Magallanes antes. Ecológico, porque obviamente si es económico es porque consume menos combustible y en ese caso entonces es ecológico y más amigable con el medio ambiente. El calor que se siente suave, perdón, tengo frío, pero enseguida apago el aire y ya, inercia térmica, enseguida estoy mejor. Calor suave porque no nos pasa como puede suceder con un acondicionamiento térmico por aire acondicionado para el caso de invierno, que el calor me agobia, ¿no? Porque por ahí sale a mucha temperatura, o si me acerco al panel, al radiador, perdón, si me acerco a un radiador, quizás empiezo a tener un poco de calor porque ahí cerca el calor no es suave. De hecho,
A mí me ha pasado en una casa donde vivía que el radiador estaba justo abajo del escritorio donde estudiaba. Me moría de calor en invierno. El calor no era suave, la verdad que era agobiante. Y noto esta polvo porque esto se refiere a que cuando ustedes miran un radiador que está pegado contra la pared o ven una estufa de tiro balanceado que está pegada contra la pared, y si esa pared es blanca, arriba van a ver como una mancha marrón a veces. Esa mancha marrón es el polvo que está pegado contra la pared, naturalmente, porque hay polvo en el ambiente, y se tuesta, porque el calor que sale de un radiador o una estufa de tiro balanceado es mucho mayor en cuanto a temperatura, es mucho más puntual que un panel radiante. Desventajas, hablamos de la inercia térmica. Es una desventaja en realidad porque uno tarda mucho en regular la temperatura cuando tiene calor o tiene frío y llegar a apagar o prender la máquina térmica. El mantenimiento, que es lo que dijo Delfina, si tenemos que llegar a hacer una reparación. El recorrido horizontal, esto que les hablaba yo de que tenemos una pérdida por rozamiento, una pérdida hidráulica de carga hidrostática tan grande que el recorrido horizontal nos obliga a tener una bomba de recirculación. La versatilidad es baja. Si vamos a cambiar el uso o la función de un ambiente, y si tenemos un aula, por ejemplo, y ahora cambiamos la disposición de esa aula y teníamos pensado que íbamos a tener más o menos serpentina en una parte porque es donde estaban los usuarios y no tenemos nada para hacer, no podemos cambiarlo. En cambio, en otros casos, con otros tipos de calefacción, es más sencillo, no le digo que es sencillo cambiar un radiador de lugar, pero es mucho más factible que cambiar un panel radiante. O si tenemos un conducto de aire acondicionado, muchísimo más fácil todavía, ¿no? Y el uso en condiciones particulares, Martín, ayúdame, ¿qué queríamos pensar cuando pusimos Sí. esto? No, primero una aclaración también en la parte Sí. de ventajas, cuando hablamos de saludables, ¿se acuerdan que comentó Gonza que una de las ventajas que tenía esto es que el aire no lo tenías que calentar tanto? Teniéndolo en temperaturas de 14, 15 grados, vos podías, estar con un confort térmico agradable. Entonces, eso también viene en la parte de saludable porque para los pulmones, respirar ese aire, estar todo el tiempo en contacto con ese aire es mucho más saludable que estar con un aire a una temperatura de 22, 23 grados que puede llegar a ser dañino. Y después, cuando hablamos de las Perdón, y ahí desventajas... un comentario respecto a esto. Ya vamos a ver cuando vemos dimensionamiento, que como dice Martín, en el caso de paneles radiantes, la temperatura que se busca del aire es, como dijo, de 15, 16 grados, es menor a la temperatura que se busca con otros sistemas de calefacción. Por eso es que es más saludable, ¿no? ¿Y por qué? Porque la sensación de calor termina siendo la misma, porque la temperatura media de los cerramientos, en este caso, va a ser mucho mayor que frente a otros sistemas. Perdón, Martín, sí. No, está perfecto. Y cuando hablamos de condiciones particulares, se refería, por ejemplo, imagínense que deciden poner ese sistema de paneles radiantes en un hospital porque suponemos que es muy confortable y lo ponen en la sala de internación. Nosotros habíamos dicho que la forma de que nos llegue el calor es a través de la radiación, ¿no? Entonces, si hay un colchón, hay una cama entre el piso y nosotros, ese calor ya no nos va a estar llegando directamente y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diseño. Entonces, bueno, si por ejemplo están en una sala de internación o alguna cosa que el calor no pueda llegar directamente o no se pueda transmitir por radiación tan directo, bueno, esas cosas sí hay que tenerlas en cuenta. Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, claro esto, consultas al respecto. Una consulta que me quedó. ¿Inercia térmica es mayor o menor cuando tarda más en enfriarse? Es mayor. Tenemos una inercia térmica muy grande en este sistema. Tarda mucho en enfriarse y tarda mucho en calentarse. Perfecto, gracias. Piénsenlo como algo que tiene inercia, es algo que cuesta frenarlo. Un camión tiene mucha mayor inercia que un auto, ¿no? Cuesta mucho más frenarlo. Bueno, avanzo. Bueno, algunos consejos constructivos. Varias cosas. Vamos a ver primero la imagen de arriba a la izquierda, que es un corte de un piso radiante de una serpentina de poliestireno reticulado. Y acá estamos viendo cuál es el nombre de un material. Es un poliestireno y se llama reticulado por la forma que tiene. Si ustedes lo ven de cerca van a ver que parece que tuviese unas retículas en los bordes. Bueno,
acá está claramente la losa o contrapiso, y fíjense que la serpentina no está embebida en la losa, sino que la serpentina va a tener previo unas planchas de poliestireno expandido que van a separar de la losa. ¿Por qué? Porque no queremos que se transmita calor a la losa. Si no, estamos calentando la losa, que tiene una gran masa térmica, y no queremos hacer eso. Queremos que el calor sea redireccionado hacia la parte superior. Después vamos a tener, en este caso, una malla de fijación de acero. No siempre, ¿no? Acá a la derecha tenemos una imagen donde tenemos una malla de fijación de acero, pero podría ser, si no, hoy algo más moderno, como estos elementos que ya incorporan a la plancha de poliestireno junto a los elementos de fijación en una sola solución. Esto hace más fácil encastrar la manguera, ¿no? Que en este caso uno tiene que ir con sunchos e ir agarrando los sunchos. Acá tenemos el tubo, después tenemos nuestro mortero de asiento, que en definitiva es nuestro contrapiso, y por arriba de todo el solado, que puede ser distintas cosas, de cerámico, o una alfombra, o madera, o lo que sea. Obviamente con la alfombra, esa alfombra tiene un K mucho más bajo, entonces la transmitancia térmica es menor, y eso quizás hay que considerarlo. Muy importante, cuando tenemos un muro, el zócalo perimetral de poliestireno expandido. ¿Por qué? Porque toda esta masa, al sufrir cambios de temperatura, va a variar sus dimensiones, y tenemos que tener cuidado de que no empuje lateralmente contra el muro. Bueno, como les dije, una imagen acá donde vemos una serpentina, está puesta la malla, la serpentina está arriba de la misma, y está listo, esto está en espera de ser vertido el mortero para el contrapiso. Y lo que estamos viendo acá abajo a la derecha es un ejemplo de lo que habíamos visto antes, Uy, se me fue el nombre de perdón, el colector de mandos integrados, ahí está. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es colectar justamente todos los mandos y todos los retornos. Entonces vamos a tener por un lado los mandos, por otro lado los retornos, cada uno con su llave de válvula ajuste de caudal, y acá estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos en total, que van a ir a 6 locales diferentes, y esto no tiene mucha más ciencia. El colector tiene una válvula esférica para abrir o cerrar, y un purgador automático que lo que hace es que cuando haya burbujas de aire adentro de cualquiera de estos dos caños, ya sea el colector de mandos o el colector de retornos, va a liberar automáticamente el aire. ¿Consultas? ¿Está claro? ¿Se ve así por la foto o es tan chiquito? Las dimensiones de esto, no, es así, debe tener más o menos 50 por 50 un colector de mandos integrado para estas dimensiones, ¿no? Para que cada uno de estos en general tenemos a veces uno por unidad funcional, a veces uno por piso. Si es para la unidad funcional, a veces está dentro mismo de la unidad funcional, y si no está, si es por piso, está en un área pública. ¿Era esa la pregunta? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, acá estamos viendo no, ya habíamos visto un ejemplo antes de un techo radiante. Este es un caso de un techo radiante con hierro fundido, donde obviamente, una pequeña aclaración, yo no creo que a ustedes ya les toque nunca, ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie, diseñar una instalación nueva con hierro fundido. Me costaría pensar por qué sería beneficioso. Si alguien lo sabe, adelante. Pero sepan que obviamente los radios de curvatura tienen que ser por lo menos 5 veces el diámetro, y la separación en cuanto al paso, uno la puede recomendar en función de los diámetros que tenga también. Una particularidad, cuando nosotros tenemos losas bajas, ¿alguien se acuerda de construcciones que es una losa baja? Sí, sí. Y cuéntenos, porque por ahí hay otro que no se acuerda. O sea, es una losa más baja, no sé cómo describirlo. Para las Ok. instalaciones, para ¿No es cuando Sí, tenés un nivel de losa más bajo porque tenés mayor espesor de contrapiso? sí, y como dijo Delfina, el mayor espesor de contrapiso es justamente para alojar instalaciones. Perdón, igual eso tenía que ver, perdón, yo estaba hablando de la losa baja y estaba mostrando otra cosa. Por ejemplo, acá, imagínense donde tenemos esta losa baja, fíjense que tenemos una losa a un cierto nivel, una losa a otro nivel, con un contrapiso acá pequeño, acá un contrapiso mucho más grande, porque quizás tenemos embebidas
en el baño tenemos embebidas los desagües cloacales acá adentro, y esto ya está cada vez más en desuso. Hoy es más cómodo, me parece, tener un cielo raso suspendido, bajo, que la losa esté todo al mismo nivel y en el cielo raso suspendido tener las instalaciones también suspendidas, ¿no? Pero bueno, si llegáramos a tener una losa baja y tenemos una serpentina que tiene que atravesar esa losa baja, obviamente que esto no lo tenemos que hacer, porque vamos a tener movimientos. Cuando esto cambia de temperatura, esto se empieza a dilatar hacia un lado hacia el otro y no tenemos nada que esté tomando esos movimientos acá. Entonces se nos va a terminar fisurando o la cañería o el elemento acá que está sosteniendo y funcionando como punto fijo para la cañería. Entonces lo que sí tenemos que hacer es algo como esto, que son unos rulos para dilatación que permiten dilatar en ambos sentidos. Esta cañería se puede mover tranquilamente para allá, gracias a este rulo que está acá, y esta cañería se puede mover también para arriba y para abajo, es el montante del retorno para arriba y para abajo, gracias a este otro rulo. Bueno, era simplemente eso el detalle, que también tenemos acá los rulos. Más allá de que tengamos o no losa baja, también tenemos que tener siempre un rulo cuando tenemos un encuentro entre un montante, digamos, un cambio de dirección entre vertical y horizontal, y especialmente si vamos a ir a parar adentro de una losa, un elemento tan rígido. Por favor, si alguien tiene consultas o si alguno de los docentes quiere hacer un comentario, adelante. Dilatadores, no tenemos un solo tipo, tenemos rulos como el que vimos recién, como estos casos de acá a la izquierda, rulo en U o rulo en omega. Dilatadores a pistón, como son estos que están acá, o unos dilatadores con fuelle. No hay mucha más ciencia que esto, simplemente comentarles que hay distintos tipos de métodos para tomar las diferencias de longitud por cambios de temperatura. ¿Cuál es el fuelle? Por ejemplo, acá, los dos de la derecha son fuelle. ¿Qué significa fuelle? Fuelle es esto que tenemos acá, donde entre este punto, entre un anillo y otro anillo, puede haber un movimiento relativo de manera tal que esto uno lo puede expandir o lo puede achicar. No sé cómo explicar, había un ejemplo ahí como un juguete para No es chicos, como una como Tipo, es como uno un lo puede aplastar, acordeón o pero como el que se usa para soplar para el Un asado. elástico. sí. Sí. Súper agarrado de los pelos, ¿no? Pero bueno, como para que se tenga la idea. Alguien más iba a comentar algo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de los sistemas de paneles radiantes, y cuando hablamos de sistemas es ver el conjunto en completo, ¿no? Porque veníamos hablando del equipo terminal en sí. Esto es un esquema donde, imagínense que acá tenemos el ambiente que queremos calefaccionar, tenemos nuestra serpentina con la válvula de ajuste de caudal, tenemos obviamente el montante que está viniendo desde la caldera, en este caso la máquina térmica es una caldera, tenemos el montante por donde viene el agua caliente, circula el agua caliente por la serpentina, después se conecta con el retorno, una vez que ya perdió temperatura y se enfrió porque entregó calor, vuelve por el retorno, el agua vuelve a menor temperatura de la que sale, se vuelve a calentar y vuelve a salir. Algunas particularidades. Todavía no vieron nunca, ¿no? Lo que es un vaso de expansión, lo van a dar la clase que viene. ¿No? Sí. No lo vieron, Martín. No lo vieron, exactamente. Bueno, yo se los cuento muy rápido y la clase que viene se los van a contar mejor todavía. Pero esto que está acá es fundamental, cumple 3 funciones. Primera, y esto, miren que a veces es pregunta parcial, ¿cuáles son las funciones de un vaso de expansión? Primera, poder llenar el sistema. Por acá se llena el sistema por primera vez. Esto está conectado, acá tiene un flotante mecánico, y está conectado al tanque de reserva, y del tanque de reserva viene el agua, que es el agua que, digamos, que está en el tanque de reserva, y llenamos el sistema. Segundo, va a permitir esto, que está acá, absorber las variaciones de volumen del agua. Cuando el agua cambia de temperatura, se expande y se contrae, y eso de alguna manera tenemos que poder tomarlo. Entonces acá tenemos un vaso de expansión que permite hacer eso. Y tercero es reponer el agua cada vez que tenemos pérdidas, porque tenemos cierta cantidad de agua que se va evaporando con el tiempo.
entonces hay que poder reponerla. Entonces, repito, las 3 funciones del vaso de expansión son llenarlo por primera vez, absorber las variaciones de volumen y tercero, reponer el agua que se ha perdido. El vaso de expansión, ya sea que estamos hablando de un sistema de paneles radiantes o de radiadores, se conecta al retorno o a alguno de los retornos. Tenemos un único vaso de expansión para todo nuestro edificio, todo nuestro sistema. Y vamos a ver qué otras cosas hay acá. Tenemos un sistema de control, un panel de control que tiene un termostato límite superior, en este caso 55 grados. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos un sensor en la cañería de mando que me va a estar diciendo, si llega a más de 55 grados la temperatura del agua, cortar el quemador de manera tal que no se me siga calentando el agua. Y el otro es un termostato interior, el que está acá, que dice, si baja menos de, no sé, 22 grados, 16 o lo que ustedes quieran, la temperatura del aire adentro del local por favor, prendeme el quemador. Y si llega a más de 22 grados o lo que sea, apagame el quemador. Por último, también es importante, tenemos que tener un escape que va a permitir escapar los gases justamente de la evaporación que tengamos. Y muy importante, este escape tiene que estar por encima del nivel de entrada de mi vaso de expansión. ¿Por qué? Porque si esto estuviese por debajo de este nivel, y a veces pasa en los prácticos o en un examen que ustedes ponen el escape a este nivel, si estuviésemos haciendo una vista en corte, lo que le va a pasar es que todo el agua que entró por acá va a vaciarse y se va a salir por acá. Así que siempre por encima. ¿Se entendió? ¿Quedó claro este diagrama? Bueno, asumo que sí. Este era sencillo. Y este también, no se Pero asusten, yo les que prometo que es sencillo. Vamos llega con a el 22 sencillo. grados y se apaga el quemador, no sigue a la misma temperatura, nada. No, claro. Si yo, por ejemplo, digo, mi termostato interior lo setea el usuario y dice, quiero tener una temperatura ambiente 22 grados. Y imagínense que es un día de invierno, no sé, llego de trabajar, llego de vacaciones, mi casa estaba fría, estaba a 14 grados. Llego, prendo la caldera y como ve que tiene 14 grados, el sensa 14 grados mi termostato y yo quiero que llegue a 22 grados, le da la orden al panel de control para que el panel de control le dé la orden al quemador de encenderse. Empieza a funcionar la caldera, empieza a calentarse el agua, empieza a circular el agua por el panel y empieza a levantarse la temperatura del ambiente. Cuando llega la temperatura interior del ambiente a 22 grados, bueno, la orden ahora es apagar el quemador, porque si vos seguís con el quemador prendido, va a llegar un momento que acá en vez de 22 grados va a ser 28 grados, 32 me voy a estar cocinando. No, el quemador o se prende o se apaga, no tiene un punto medio. Bueno, sí tiene puntos medios. Uno puede agarrar el quemador y decir, prendeme a full o prendeme más o menos, eso depende de la máquina térmica en particular. Pero en general, no sé si lo prende o lo apaga. Lo que por lo menos hace es regular la intensidad de combustible en el quemador. Y en general suelen ser sistemas prende-apaga. Claro, o sea, porque si ya apago, ya está, baja la temperatura. Y sí, baja la temperatura y cuando llega por ahí a 21 grados, después de un tiempo, se vuelve a prender y así funciona. Ah, Vos tenés esto con un funcionamiento intermitente. Se prende, se apaga, se prende, se apaga a lo largo del día o la noche. perfecto. Bien. Ok. Bueno, este es lo que se llamaba el sistema todo o nada, justamente, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Porque este otro, que es un poco más complejo, es un sistema con control anticipado. Primera diferencia, esto era una caldera de agua caliente y esto es una caldera a vapor. Olvídense, antes la cátedra explicaba las diferencias y las particularidades de una caldera a vapor, pero eso se sacó de la currícula y hoy ya no se espera que los alumnos entiendan la particularidad de una caldera a vapor. Tiene algunas cuestiones técnicas particulares, no son tan comunes, por eso lo sacamos, y se nos pide que condensemos este contenido. Pero en definitiva lo que sucede es que esta caldera, en vez de producir agua caliente, lo que produce es calor, de vapor, que es agua muy caliente, tan caliente que se ha convertido en un gas, y luego de ahí va a parar un intercambiador de calor, parecido al intercambiador de calor que ustedes ya conocieron para los sistemas de producción de agua caliente sanitaria, y ahí en ese intercambiador de calor
teníamos un circuito cerrado, es decir, el agua que acá se convierte en vapor y va a parar acá al intercambiador de calor, después vuelve por acá a la caldera y es un circuito totalmente cerrado. Y por el otro lado, el otro circuito cerrado era este que estaba acá, donde por el intercambiador de calor se recibe el calor y va a parar al montante, luego al panel radiante y vuelve. Algunas particularidades, muy importante y que antes no lo mostraba, bomba circuladora. Esto lo vamos a tener siempre. Por otro lado, nuestro panel de control, ¿qué va a censar? Por un lado tiene el termostato, ¿sí? Fíjense, el color celeste es el termostato interior, igual que antes. Pero por otro, y también tiene, igual que antes, el termostato límite superior. Che, si esto llega más de 55 grados, cortámelo. También va a estar midiendo el control de la temperatura de la serpentina. O sea, va a saber, no solamente apaga cuando llega a 55 grados, sino que sabe en todo momento cuál es la temperatura exacta de la serpentina. Si es 55, 50 o si es 45, también lo registra. Por otro lado, de acá va a censar la temperatura del exterior. Por otro lado, amarillo, lo perdí, che. Bueno. El amarillo es el que se pone en contacto con el quemador y le dice prendete más o menos. Y el naranja es el que va a estar censando la válvula de vapor motorizada, esto que está acá, que le dicen le manda más o menos vapor. Y acá tenemos una válvula mezcladora porque te da la posibilidad de tener un bypass. ¿Cuál es la gracia de tener tanto control y tantos dispositivos sensores de temperatura? Que este control es anticipado y lo que empieza a hacer es no solo medir la temperatura esta del interior y la temperatura límite, sino que conociendo tantas variables, especialmente la temperatura exterior, cuando cae la noche y empieza a caer la temperatura exterior, este sensor reacciona rápidamente y dice, che, está bajando la temperatura, con lo cual la pérdida térmica, la pérdida de calor a través de los muros que dan al exterior, en cualquier momento empieza a ser inminente y me va a afectar esto. ¿Por qué no prendo? Ya que acá la inercia térmica es tan grande y esto tarda tanto en calentar, no esperemos a que baje la temperatura del aire. Vayamos prendiendo el quemador para avanzar con esto. Básicamente, ese es el gran concepto. ¿Se entendió? Pueden decirme que no, ¿eh? Se prendió. Bueno. Yo quería cortar 8:30 para darle espacio a María, así que voy a ir rápido, igual ya nos queda poquito. Esto es una imagen simplemente del caso que estábamos viendo antes. Esto que está acá arriba es el intercambiador de calor. Acá se ve un poquitito de los quemadores. Tenemos dos calderas, evidentemente, y hay dos quemadores. Fíjense, la cañería amarilla es de gas. Esto que tenemos acá son los distintos retornos, cada uno con su bomba recirculadora previo a ingresar al sistema del intercambiador de calor. Caldera. Bueno, este es el caso de una caldera mixta individual. Primero, ¿qué es individual? Eso quiere decir que es el tipo de caldera que tenemos, por ejemplo, adentro de una unidad funcional independiente. ¿Y por qué mixta? Porque sirve tanto para dar provisión de agua caliente sanitaria, para consumo de uso sanitario, es decir, abrimos la canilla y nos podemos bañar y duchar con agua caliente, o también para calefaccionar. Así que lo vamos a recorrer rápidamente y yo voy a hacer algo que les recomiendo que hagan siempre, que es el ejercicio. En instalaciones sanitarias, ustedes tienen que hacer el ejercicio de seguir el recorrido del fluido que está transportando esa instalación sanitaria. Sea un desagüe cloacal, pluvial, agua fría, agua caliente, gas, calefacción. Sigan el recorrido que debería hacer ese fluido y van a entender cómo funciona la instalación. Entonces, vamos a leer rápidamente. Por un lado tenemos gas. Vamos a arrancar por acá. En la entrada de gas vamos a llevar al quemador, que es esto que está acá arriba, es el punto número 5, debería decir quemador. No, perdón, el 6 es el quemador universal, sí, obviamente tiene un piloto. Y acá lo que vamos a tener es un intercambiador de calor, o un cambiador de calor, que es el punto número 7. Acá va a estar calentándose un fluido que va a ser agua a través del calor de la llama directa que recibe del gas del quemador. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. RC es retorno de calefacción. Entonces, el agua que ya fue a los equipos terminales va a volver por acá y acá se desvía. Va por un lado para acá y por otro lado para acá.
vamos a seguir por este camino, y en este camino lo que hace es calentarse. Una vez que se calienta, llega hasta acá, y acá otra vez se vuelve a desviar, y tiene dos opciones. Una es venir para acá, otra es venir para acá. Vamos a seguir esta, lo que hace es irse, es la ida de calefacción. Entonces fue muy sencillo, el sistema de calefacción trajo el retorno, se calentó directamente por la llama del quemador, vino para acá y se fue caliente a volver a alimentar los montantes. Por otro lado, tenemos la entrada de agua sanitaria, fría. Viene el agua fría, viene por acá, llega a este elemento que está acá en particular, que es otra vez un intercambiador de calor, vamos a ver cómo lo llama, el intercambiador de calor del agua caliente sanitaria. Acá otra vez toma calor, pero en este caso no toma calor directo de la llama, sino que está tomando calor del agua caliente que circuló por acá. Fíjense que esto viene el agua caliente por acá y se iba para la ida de calefacción o se va a este otro intercambiador de calor y luego viene por este circuito que está acá y vuelve a retornar por acá adentro, ¿no? O sea que está haciendo este circuito. Por eso vean qué importante es seguir la dirección del fluido, ¿no? Para entender cómo funcionan las cosas. Acá se calentó el agua y va a venir por acá por la salida de agua caliente sanitaria. Número 11, muy importante, tiene su propio vaso de expansión. Todo sistema de caldera tiene algún vaso de expansión, en este caso embebido dentro de la caldera. Esto es lo que se conoce típicamente como un calefón, porque no tenemos termotanque, así que es un calefón. Pero si fuese una caldera para un edificio, funcionaría igual. ¿Se entendió este diagrama? Porque me parece que condensa bastante. Y si no se entiende, prefiero que pregunten. Bueno. Ok, gracias. De todas maneras, esto está en el apunte que yo les dije que ustedes tienen que estudiar. Dedíquenle sus minutos a hacer esto que yo hice acá velozmente y a las apuradas, dedíquenle sus minutos a hacer este ejercicio de seguir todas las cañerías para entender hacia dónde va cada cosa y van a entenderlo mucho mejor. Última etapa, unos 10 minutos y terminamos, lo que es el dimensionamiento. ¿Cómo se dimensiona nuestro panel terminal? Bueno, esto es aburrido, pero no tiene ninguna ciencia, o por lo menos no tiene ninguna dificultad especial, así que lo voy a leer. Si ustedes algo no entienden, me frenan, y si no, yo les prometo que si ustedes esto lo leen tranquilos, paso a paso, lo van a entender, pero igual frénenme si no se entiende algo. Entonces, voy a hacer un poco de zoom. ¿Cómo hacemos? Primero, el proceso de cálculo es el método de cálculo de la American Society of Heating and Ventilating Engineers, y lo primero que se hace, punto número 1, es elegir la temperatura de aire interior. Y se adopta 3 a 4 grados menor a lo que adoptaríamos para otro sistema. Entonces, si por ejemplo, para un sistema de calefacción por radiadores adoptaríamos 18 grados, acá adoptamos, por ejemplo, 14 grados. Paso número 2 en el proceso de cálculo. Hacemos nuestro balance térmico de manera similar a como lo haríamos para un sistema de radiadores. Obviamente vamos a tener una transmitancia térmica desde el aire interior hacia el aire exterior, es decir, el aire que está dentro del local está más caliente que el aire que está afuera, porque es caso de invierno, entonces tenemos una transmitancia térmica del interior al exterior. Tenemos que tener en cuenta todas las diferencias entre las ganancias y pérdidas, y eso básicamente es nuestro balance térmico. Del balance térmico, muy importante, ¿qué es lo que nosotros nos llevamos? El calor total que tenemos que entregarle a nuestro sistema para compensar las pérdidas. Lo vamos a guardar, se llama calor de balance térmico, ese numerito lo guardamos después de haber hecho el paso número 2. Paso número 3, vamos a determinar la temperatura de los cerramientos. En particular, de las 6 caras del paralelepípedo, no vamos a considerar la que tiene temperatura, y vamos a calcularlo de la siguiente manera. Los cerramientos que dan a un ambiente que está al interior, calefaccionado, simplemente vamos a decir que tiene una temperatura más que el aire interior. Es decir, si hemos adoptado 14 grados para el aire interior, imagínense que tenemos una habitación para la cual estamos haciendo este cálculo. Esa habitación tiene 6 caras, o ese paralelepípedo tiene 6 caras. Aquellas caras que estén en contacto del otro lado del cerramiento con una habitación también interior o un local calefaccionado, le decimos que tiene 15 grados, uno más que este que hemos puesto acá. Y aquellos cerramientos que van al exterior ya es distinto. Tenemos que utilizar este gráfico, que acá está conceptualmente y a la derecha está desarrollado para que ustedes lo puedan utilizar.
vamos a decir que la temperatura del cerramiento es función de la temperatura exterior y del coeficiente de transmisión. Entonces, la temperatura del aire exterior va a ser el lugar por donde el que entremos a la tabla. Si nuestra temperatura de diseño es, por ejemplo, 0 grados, vamos a entrar por esta recta que está acá, de 0 grados, y luego nos vamos a chocar con estas rectas inclinadas, que son nuestro coeficiente de transmisión para ese cerramiento. Y cuando nos chocamos con eso, vamos a ir hacia la izquierda para sacar la temperatura de superficie interna, a qué temperatura está la pared o ese cerramiento si yo lo toco. Y nos guardamos ese dato. Por último, vamos a decir que la temperatura de radiación media de todos mis cerramientos, excepto, porque acá me lo aclaró, excepto el que tiene la serpentina, va a ser, la temperatura de radiación media, la sumatoria de todas las temperaturas por la superficie dividido la superficie total. Básicamente esto es hacer una ponderación de la temperatura en función de que por ahí tengo un cerramiento más grande que el otro. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Perdón, yo sé que estoy apurado y que se me nota apurado, pero si tienen dudas igual frénenme, ¿eh? No, no dejen de preguntar solamente por el hecho de que esté y parezca apurado. Me perdí un toque. Ese K es el K de muro. Sí, el K del coeficiente de transmisión térmica o transmitancia térmica. Bueno, interrúmpanme directamente y si tienen alguna duda. Siguiente paso. Vamos a calcular la cantidad de calor emitido por radiación por el panel radiante con la siguiente fórmula muy simple. El Q de radiación va a ser igual a un coeficiente alfa por el calor del balance térmico. ¿Se acuerdan que les dije en el punto 2, guarden el calor del balance térmico que ustedes calculen? Bueno, alfa simplemente lo que hace es decir, bueno, no tenemos todo el calor que vayamos a estar necesitando para este local, no lo vamos a transmitir 100% de nuestro sistema al local. Vamos a transmitir un cierto porcentaje. Ese porcentaje, en el caso de los techos, es un 70-80%. En los otros casos, si no me equivoco, este valor alfa estaba previamente en una tabla que estaba en la filmina, y si no, también en el apunte está. Paso siguiente, vamos a calcular la cantidad de calor emitido por radiación por unidad de superficie del panel. Acuérdense que ahora estamos trabajando con el panel. Si es, por ejemplo, el piso, tenemos un piso radiante para este local, entonces toda la superficie del piso donde está embebido el panel va a ser la superficie del panel. Y ahora lo que hacemos es dividir el calor de radiación, que era alfa por el calor de balance térmico, dividido la superficie del panel, y tenemos cantidad de calor emitido por radiación por unidad de superficie. Con este dato que tenemos acá, vamos a entrar a otra tabla, que es esta que acá está desarrollada conceptualmente, y a la derecha tienen la tabla práctica para que la apliquen. El calor emitido por radiación por metro cuadrado, entramos horizontalmente, supónganse que era, no sé, 100 kilocalorías por metro cuadrado, hasta cruzarnos con la temperatura de radiación media que habíamos calculado antes, en el punto 5 de la hoja anterior. Era la temperatura de radiación media de todos los otros cerramientos, que era función del K de esos cerramientos y función de la temperatura que tenía del otro lado del cerramiento. Y con eso entramos horizontalmente, bajamos y sacamos la temperatura del panel radiante. Yo quiero que ese panel radiante esté a 30, 35, 40 grados o lo que sea. Entonces, una vez que tenemos la temperatura de radiación media de todos los cerramientos, excepto aquel que tiene el panel radiante, y el calor emitido, bueno, perdón, estoy repitiendo lo que acabo de explicar. Saco entonces la temperatura del panel radiante. Y ahora sí, en el paso número 9, la temperatura de radiación media del local va a ser otra vez una ponderación de superficies considerando todos los cerramientos. Ahora sí, las 6 caras de mi paralelepípedo, considerando la temperatura de cada panel y la superficie de cada panel y dividido por la superficie total, incluido en este caso sí la superficie del cerramiento. Último paso es verificar. Sí, alguien se desmuteó. No, perdón, pensé que habías terminado esta filmina. Te quería preguntar, esa diferencia, o sea, 1 menos alfa, ¿cómo lo suministramos? O sea, del balance térmico, ¿por qué solo suministramos un porcentaje?
El resto se pierde. Bien, porque se pierde, sí, y se pierde, en vez de llegarle al usuario, lo que estamos haciendo en general es calentar la masa del elemento donde está embebido el panel. Sí. Entonces, si vos tenés, producís 100 calorías de agua caliente, vamos a ponerlo como conceptualmente, ¿no? Producís 100 calorías de agua caliente, esas 100 calorías no le llegan al usuario. Hay parte que estoy gastando en hacer elevar la temperatura del panel, del cerramiento donde está embebida la serpentina. Por eso es el alfa nada más. Ok, está bien. Te hago una Te consulta. convencí. Sí. ¿No? Me perdí un poco. ¿Qué es el cara del paralelepípedo? ¿Qué es un paralelepípedo? ¿Es la No, pregunta? no, o sea, ¿qué 6 caras estamos hablando ahora? No, yo estoy suponiendo las 6 caras, digamos, si este paralelepípedo es un cubo o un cubo deforme, bueno, tiene 6 caras ese paralelepípedo. Y acá lo que estamos hablando es que la temperatura de radiación media del local, fíjense que antes yo calculaba la temperatura de radiación media en el paso anterior de cerramientos, y ahora ya es la del local completo, incluye estas 6 caras de paralelepípedo, es solamente eso, ¿no? La temperatura de cada cerramiento, de cada uno de estos 6 cerramientos, multiplicado la superficie de estos 6 cerramientos. Acá diferencia y pone un término que separa el cerramiento que tiene la serpentina, perdón, el cerramiento que tiene la serpentina, acá a la izquierda, más la sumatoria de los otros 5 que no tienen la serpentina, ¿no? Ok. Bueno, y lo que era el último paso era verificar. Nosotros, este es un cálculo donde tenemos que salir a verificar que se cumpla, que la sensación de calor está más o menos entre 16 y 18 grados para ser agradable. Si no es el caso, lo que tenemos que hacer es modificar la cantidad de calor que le vamos a tener que otorgar a ese local, o modificar la superficie del panel radiante, es decir, elegir otra superficie, o decir no voy a poner una serpentina en toda la superficie del local, la voy a poner a una superficie menor. Ahora, eso era para chequear desde el punto de vista de balance térmico. ¿Cómo dimensiono la serpentina? Voy a ir paso a paso, ¿no? ¿Cómo dimensiono la longitud de la serpentina y el paso de la serpentina? Primero tengo que tener en cuenta el coeficiente de transmisión en la cañería, ¿no? Para el caso de hierro negro con costura, con espesor de paredes de 2 milímetros, el coeficiente de transmisión térmica calculado por metro lineal es 1,49 por metro por hora. Sí, para un diámetro de 19 milímetros. Es de 1,49. Esto se busca de tablas. Lo que ustedes tienen que ver es cuál es mi material. Y en función del material sacan el K, que es el coeficiente de transmitancia térmica, de la serpentina, ¿no? Del material. Ahora, el calor total que tiene que entregar la serpentina tiene que ser el calor que saqué del balance térmico. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, hay una fórmula que dice que el calor de balance térmico es igual al calor específico por la masa por el delta de temperatura. El calor específico es el calor específico del fluido, es decir, del agua. La masa es mi incógnita, porque yo en definitiva lo que quiero calcular es cuánto caudal tengo que hacer circular por mi sistema. Y el delta de temperatura vamos a tomarlo en función del panel radiante, si está en una pared o un piso, pero podríamos decir, por ejemplo, que esté a 50, no sé, a 50 y 40 grados. Esto también lo pueden buscar en tablas para entender cuál es la temperatura de entrada y salida. De acá lo que despejo es mi masa, y con la masa yo puedo calcular el gasto o la erogación de caudal que necesito. Y una vez que tengo eso, en realidad también puedo calcular con la velocidad, ya no vamos a ver, el diámetro. Esto igual tuve que previamente suponer un diámetro. En este caso había supuesto 19 milímetros. ¿Por qué necesitaba suponer un diámetro? Porque el K, la transmitancia térmica del material, va a depender del diámetro. Luego de esto vamos a proyectar la serpentina en el plano de estructura, teniendo en cuenta el plano de arquitectura, el radio de curvatura de las cañerías y la separación entre ellas. Y la separación a las vigas por hierros doblados, que era por lo menos medio metro. Perdón, quiero avanzar.
Bueno, en realidad, esto en la memoria técnica del trabajo práctico, que yo les recomiendo, no les pido que ustedes lean y estudien, va a quedar muy claro que del gasto también podemos sacar la longitud de la cañería. Esto es para que entiendan conceptualmente cómo se arma este cálculo. También tenemos que calcular esa bomba de recirculación y es muy sencillo. Vamos a definir un delta T, y esto es muy parecido al caso del trabajo práctico de calefacción por radiadores, que también está resuelto por la cátedra, así que estudiando esto y estudiando el otro terminan de complementar conceptos, pero tenemos un delta T que es clave, porque el delta T es lo que hace que circule naturalmente el agua, que en este caso ya sabemos que la circulación natural no se va a dar, pero sí hay un aporte por este delta de temperatura, hay un cierto termosifón, y eso nos va a ayudar. Por otro lado, necesitamos el coeficiente de fricción del agua en la cañería, que se llama R, y lo vamos a adoptar en este caso como 5 a 7 milímetros de columna de agua por metro. La velocidad del agua la vamos a determinar en 0,3 metros por segundo, y vamos a decir que tenemos una longitud equivalente que va a ser igual a la longitud real más la longitud que tenga por pérdidas. Si queremos, podemos simplificar, si no queremos calcular todas las pérdidas, y directamente decir que las pérdidas suman un 60% de longitud equivalente a la longitud real. La altura manométrica es igual a la altura geométrica más la altura equivalente a pérdidas por fricción y las localizadas, pero la altura geométrica es nula porque tenemos un montante y un retorno, es decir, un circuito cerrado, con lo cual, en definitiva, la altura manométrica es 1,6 veces la longitud real de la cañería, esto salía de acá, de la longitud equivalente, por el coeficiente de fricción. Esta es la altura manométrica que tenemos que vencer, y con esto, nuestra altura manométrica a vencer, y el gasto, es decir, el caudal, podemos elegir la bomba circuladora y la potencia de la bomba. Es decir, teniendo, nos metemos, perdón, no era lo que estábamos mirando. Nos metemos a una tabla de elección de potencia de bombas donde necesitamos dos parámetros de entrada, gasto y altura manométrica. Con eso elegimos la bomba. Por último, el diámetro de la cañería sale también de las pérdidas, en función de las pérdidas que tenga. Listo. Ahí termina, déjenme ver si hay algo más que puedo aportar de esto. Martín, ¿algo más que podamos aportar de lo que No, esto está estamos viendo acá? explicado en la página 28 del libro de Barreneche, de acondicionamiento térmico en edificios, pero no, mucho más. Y bueno, resuelto en el trabajo práctico y explicado en el apunte, así que nada, está bastante bien detallado. Bien, perfecto. Bueno, llegamos hasta acá. Esperen que dejo de compartir, o ya dejé de compartir. Vamos a ir con la clase de María de los Ángeles. María, ¿querés que les demos 5 minutos? Sí, démosle 5 Dale. minutos.